Buenas tardes, un saludo grande a Claudio. Como todos los domingos, traemos un tema para desarrollar y lo vamos charlando. En este caso, el micro, vamos a hablar sobre síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico, ¿por qué? Porque son problemáticas que hoy por hoy van afectando o son de gran importancia, ¿no?, en la mayoría de las consultas y van afectando cada vez más, ¿sí? Se empiezan a ver en la población cada vez más y la importancia empieza a surgir porque desde edades muy tempranas es donde se empiezan a ver este tipo de alteraciones metabólicas. ¿Qué provoca esto, ¿Sí? María Ángeles? Esto es así. El síndrome metabólico es un grupo de síntomas, de signos y de alteraciones metabólicas que con el tiempo van a generar enfermedades. Ajá. Es decir, tenemos cuestiones que son metabólicas funcionales y que con el tiempo se transforman en enfermedad. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome metabólico como criterio va a incluir hipertensión arterial, ¿sí?, aumento de grasa visceral, que no es la obesidad común, sino que hay dos tipos de obesidades. Una es la obesidad superficial, la que todos vemos, que puede ser abdominal o periférica, y la otra es la obesidad visceral, que es la grasa que se empieza a acumular entre los órganos, entre las vísceras, ¿sí? Esto no se ve a simple vista, hay que hacer un estudio para reconocer esto, pero trae alteraciones, por ejemplo la insulina. ¿Sí? ¿Se entiende? Fluctuaciones en la insulina, todo lo que tiene que ver con las dislipidemias, que son el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, ¿sí? Todo esto surge a partir del aumento de la grasa visceral, que junto con la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Alguna alteración de la insulina que puede ser en los valores de laboratorio, que uno ve resistencia a la insulina o prediabetes. Te digo que ya voy a estar teniendo mi consulta gratuita con esto que estás comentando. Cuando vos quieras. Al aire. Al aire. Te voy a manifestar una inquietud luego. Bueno. Y todas estas dislipidemias o sea, el conjunto de todos estos alteraciones metabólicas son lo que trae un síndrome metabólico. Son muchas alteraciones juntas, ¿sí? No es que por un lado hay personas que sufren solamente de hipertensión, otros solamente de resistencia a la insulina o algún tipo de diabetes, como pueden ser insulino dependiente, ¿sí? Y otros aumento del colesterol aislado, por ejemplo. Digamos, ¿qué alerta prematura tendría una persona común, más allá de los análisis rutinarios que todos debemos hacer, pero que de repente no están, y como alerta para ver, decir, uy, me está pasando esto, o síntomas para tener en cuenta para recurrir a los estudios? Perfecto. Esto tiene que ver con un aumento de peso repentino, por ejemplo. De un momento para el otro de un momento para el otro, de varios meses que uno no ha hecho muchos cambios en la alimentación habitual y tiene un aumento de peso repentino. Eso puede ser una alerta, porque la insulina es la que es el tronco de todas estas alteraciones que vienen aparejadas, pero es la primera que empieza a dar síntomas, la insulina. Bien. ¿Sí? Algún tipo de alteración, por ejemplo, anímico. Nosotros acá hablamos mucho de lo que es emocional y vinculado con algún tipo de enfermedad o vinculado por ahí con el hábito de comer, ¿no? Pero desde lo conductual uno puede llegar a tener o como un cansancio o una sensación de desgano, duermo más, ¿sí? Por ejemplo. Bien, por ejemplo. Puede haber muchos factores que afecten a esto, pero uno puede ser ese. Uno puede ser ese. ¿Sí? ¿Se entiende? Una alteración en los valores de glicemia. Sí. Ahí voy a la pregunta. Vale. Al aire. Ejemplo, me voy a poner de ejemplo, como cualquier en este momento oyente que le puede haber pasado algo similar. Tuve que tener una pequeña cirugía por una hernia inguinal, los valores, hace mucho que no me hacía nada. Perfecto. Los valores de glicemia alto. ¿Está dentro de esto que vos estás diciendo? No, eso puede ser un desbalance hormonal por
postquirúrgico, por una situación específica traumática. ¿Se entiende? Fue anterior, digamos, donde los valores estaban dando alto, entonces los médicos recomiendan nuevos análisis y controles. Ahí está. Pero sí puede haber estos problemitas que vos estás manifestando. Sí, sin duda. Puede ser, nosotros tenemos varios factores que afectan tanto a la hipertensión como al aumento del colesterol, como al aumento de la glicemia. Uno puede ser emocional. Ajá. ¿Sí? Si uno está pasando por una situación de estrés crónica, no un estrés, por ejemplo, van a ser mi hijo y tengo una situación de estrés. No, porque es situacional. Si yo tengo una situación de estrés crónica, que puede ser laboral, o porque me quedé sin trabajo hace varios meses, o porque tengo una situación familiar, digo, algo que se prolongue en el tiempo, que a mí me dé, que no puedo resolver, y me dé una situación de estrés crónica, a mí me puede generar un desbalance metabólico. Entre ellos puede ser la glicemia o la insulinemia. Ajá. ¿Sí? Puede ser uno de los factores. O también un cambio repentino en la alimentación. Si yo cambié, no sé, me mudé, por ejemplo, como Sí. Claudio. Bien. Y estoy hace un mes comiendo mal. Comiendo mal significa comiendo muchas cosas industrializadas, mucha comida de roticería, ¿sí? Sí. O comidas al paso, en donde no incluyo nada de fibra, que viene de las frutas, de las verduras crudas y de la semilla y de todo lo que es integral, que se elabora más en casa. Puede ser que durante ese tiempo a mí me genere un pico de insulina. Bien. También un cambio en el hábito alimentario. Puede ser, no es tu caso, pero puede ser en algún brote hormonal. ¿Sí? Por ejemplo, hay edades específicas biológicas en donde hay brotes hormonales y uno de esos puede ser la insulina y a lo mejor viene aparejado con una fluctuación, pero no es nada para preocuparse. ¿Sí? Habría que ver en qué situación está Perfecto. cada persona, por qué está pasando y de dónde viene esa alteración en la insulina. Puede ser que se despierte en algún momento de nuestra vida, porque también tenemos un factor genético que nos condicione. Si nosotros tenemos abuelos que han tenido diabetes, por ejemplo, u obesidades centrales o u obesidades mórbidas, tenemos una cuestión genética que nos va a predisponer para en algún momento de la vida se dispare la glicemia, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Son muchos factores. Entonces, un poquito, no estaba mal, digamos, la pregunta. No, para nada. Dentro del tema que estabas enfocando. Para nada o sea, está mal la pregunta. Es uno de los alertas. Exactamente. Bien. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que hacemos con esto? Más que nada yo quiero enfocarlo para las edades tempranas. Ajá. Es decir, se está viendo que toda esta serie de alteraciones metabólicas se están dando a más temprana edad. Nosotros tenemos chicos, ni siquiera adolescentes, preadolescentes, que ya están diagnosticados con síndromes metabólicos, en donde para diagnosticar un síndrome metabólico tiene que haber al menos 3, o sea, el criterio de inclusión son 3 de estas alteraciones. Por ejemplo, colesterol alto o no colesterol total, sino colesterol malo, que es el LDL, el colesterol malo, alto, aumentado, aumento de la insulinemia, ni siquiera de la glicemia, de la insulinemia, y, por ejemplo, algún episodio de hipertensión. Estas tres alteraciones ya nos dan un síndrome metabólico, ¿sí? O obesidad, o algún tipo de sobrepeso con obesidad visceral, más aumento del colesterol, más aumento de la glicemia. Ya con tener estos 3 valores alterados, tenemos un síndrome metabólico. ¿Y esto ¿Sí? estaría vinculado directamente a la forma de alimentación? Directamente a los hábitos de vida. Hábitos de vida. En general, llamemos mala alimentación o alimentación hiperindustrializada y falta de actividad física o sedentarismo como 2 pilares fundamentales. También hemos hablado muchas veces acá con Claudio que hay una cuestión del sobrepeso que tiene que ver con algo emocional, que esto está estudiado, ¿sí? En donde ciertas
vínculos sociales o dificultades para vincularse socialmente de algunos chicos está asociado con el aumento de peso, con el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Estamos hablando de un origen emocional de la obesidad, ¿sí? Pero que esa obesidad, con el transcurso de los años, va a generar estas alteraciones y nos va a enfermar, que se entienda esto. Porque a lo mejor uno puede ver al gordito, al chico que le cuesta hacer actividad física, al chico que a lo mejor le cuesta incluirse socialmente, pero lo estamos viendo como algo situacional, cuando en realidad tenemos que proyectarlo y va a ser un adolescente enfermo, que es lo que se está viendo. Muchos adolescentes avanzados ya con enfermedades establecidas, provenientes de este aumento de grasa visceral, ¿sí? Que es esa grasa de adentro. ¿Por qué? Porque el tejido graso es un tejido que es endocrino. Sí. Endocrino significa que genera hormonas. Todos las tenemos en el cuerpo, pero cuando una hormona específicamente que se llama leptina está aumentada, empieza a hacer, la parte vascular sobre todo, empieza a ser un poco de lío. Sí. ¿Sí? Entonces empieza a generar placas de ateroma, empieza a tener circulaciones del colesterol entre el bueno y el malo alterados, que no lo vemos, esto es silente, ¿sí? Pero con el tiempo nos enferma. Por eso a edades más tempranas, hoy estamos teniendo que después es más difícil y es, a ver, visto desde el lado costo-efectivo, es a nivel de Estado también implica una pérdida o implica más costo que tratarlo previamente y hacer un buen plan de alimentación y de actividad física previo a todo esto.